Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, para la clase de matemáticas, vamos a ver el día de hoy lo que van a ser lo que es introducción al álgebra. Nosotros venimos de una unidad donde nosotros estuvimos trabajando con conjuntos, en el cual nosotros tomábamos un valor, en este caso yo le nombraba conjunto A, y pues adentro de este conjunto, pues eh, había diferentes elementos. Y entonces resulta que para este tipo de problemas, A valía este conjunto. Entonces nosotros aquí le asignábamos un valor a A, que eran todos los elementos del subconjunto A. Nosotros en este punto aplicábamos álgebra, aunque pues, no estábamos conscientes de ello. Entonces, nosotros vamos a ver en esta clase todo lo relacionado con la introducción al álgebra. Nosotros venimos de trabajar con números reales. Los números reales, pues son todos los números que nosotros utilizamos para nuestra vida cotidiana. Llámese 7, 20, 500. También las fracciones, un medio, tres cuartos. Para en algunos casos hasta números negativos, ¿no? Menos 23, menos 15. Inclusive aquellos números que, por ejemplo, vienen a partir de raíces que no son exactos, raíz de 40, raíz de 99, por citar algunos ejemplos. Nosotros, toda la matemática que manejamos está basado en los números reales. Todo pertenece a los números reales. Ahora, dentro de aquí, si nosotros conocemos de los números reales, vamos a poder ver que en ciertas cantidades nosotros lo podemos sustituir con letras. En este caso, si tengo la suma de 23 más 25, da 48, ¿no? Entonces, lo que hace el álgebra es de que yo puedo expresar este mismo tipo de operaciones por medio de variables. En este caso, yo puedo poner aquí que es x más 25 es igual a 48. Pues nosotros sabemos, ¿no? Que un número sumado más 25 va a dar 48. Entonces el valor de x aquí va a tener el valor de 23. Por ejemplo, si hago ahora una resta, 49 menos 16 es igual a 33. Yo puedo decir que puedo tener 49 menos x es igual a 33. Entonces aquí también tengo otra representación. Es la misma resta, nada más que pues el valor va a cambiar. X ahora va a valer 16. Para que se cumpla esto, nosotros estamos buscando números que cumplan con con la verdad, ¿no? Pues, ¿qué número, 49? ¿Qué número le restamos a 49 para que me quede 33? Y ya, pues, ahora con procedimientos algebraicos, nosotros vamos a encontrar, pues, esos números, ¿no? En este caso, encontrar el 23, encontrar el 16. Nosotros vemos que la X puede determinar valores diferentes dependiendo del problema en donde se encuentre. De eso se trata el álgebra. Bueno, entonces, si nosotros encontramos que la variable X
puede tomar el valor de lo que sea, dependiendo del problema, porque, pues ahora sí, ¿no? Vamos a llamar que X es una variable. ¿Por qué es una variable? Porque, repito, X puede tomar el valor que sea dependiendo del problema en el que se encuentra. Muy bien. Basados en que nosotros vamos a ver variables, porque no nomás es X, podemos utilizar cualquier letra del alfabeto y va a ser la variable. Esta va a estar sometida a ciertas características porque pues no es igual o no se maneja igual que un número real, porque pues no sabemos cuánto vale. Como es una variable, puede tomar el valor cualquier número real que se les ocurra puede tener X, pero siendo representada así puede estar sometida bajo diferentes situaciones que vamos a ver a continuación. Bueno, todo aquello que tenga una variable se le va a conocer como expresión algebraica. La expresión algebraica podemos encontrar nosotros una expresión algebraica de la siguiente manera. Puede ser ok. Nosotros tenemos una expresión algebraica que tiene una variable, pero esta puede ser acompañada por 3 elementos más. Esto es una expresión algebraica. A esto también lo conocemos con el nombre de término. En el término hay 4 elementos que definen a la expresión algebraica y los vamos a buscar. En este caso, nosotros vamos a tener aquí, pues lo que ya sabíamos, ¿no? Porque la X ya había dicho que es una variable. O también en alguna bibliografía lo podemos encontrar que es una incógnita. Incógnita, no sabemos cuánto vale. Una variable, su valor puede variar. Entonces, a la X así se llama, variable incógnita. Los otros 3 elementos pueden estar o no estar. Por ejemplo, aquí el 3 ocupa la posición de lo que vamos a llamar exponente. El 6, el numerote, yo le voy a llamar coeficiente. Y, pues aquí, pues vamos a tener el signo, ¿no? Que puede ser más o menos. En este caso aquí, estamos hablando que es una expresión algebraica negativa, porque le antecede a la expresión un signo menos. Es negativo. Ok. Entonces, como esto es un término algebraico, este va a estar sometido a algunas reglas que yo le llamo de ortografía algebraica. O sea, sé cómo escribir los términos algebraicos. En primer lugar, el coeficiente 1 no se escribe. Entonces, el coeficiente 1 no se escribe. Nosotros podemos encontrar en las bibliografías que tenemos x cuadrada. Así nomás. Pero este número, este término algebraico, tiene un coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Pues no tiene, ¿no? Porque no se ve. Pero en realidad, sí está ahí. Porque lo que nosotros queremos encontrar aquí es que es el coeficiente 1. Que nosotros lo encontraríamos de esta manera. El x cuadrada, su coeficiente va a ser 1.
pero sabemos que el coeficiente 1 no se escribe. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que los coeficientes 1 no se van a escribir. Entonces, los vamos a dejar así, sin el número. Ok. Otra regla. El exponente 1 no se escribe. Entonces ya tenemos el coeficiente 1 no se escribe y también el exponente 1 no se va a escribir. Porque si nosotros tenemos una expresión que sea menos 3x, nosotros no vemos que tenga un exponente. No se ve. Pero en realidad sí lo tiene. Su exponente va a ser 1. Entonces no se va a escribir. Esta es la manera correcta. Se va a dejar menos 3x y el exponente que se ve aquí es un 1, que nos va a servir para cuando veamos multiplicaciones. Ok. El siguiente. El signo más no se escribe al principio de un enunciado algebraico. O sea, si nosotros no vemos el signo negativo, no significa, el signo positivo, perdón, no significa que no sea positivo. Porque, por ejemplo, yo puedo escribir la expresión 6x menos 5. Entonces, nosotros determinamos, pues vemos, el 5 es negativo, ese sí. Pero resulta que el 6 es positivo. Entonces, como el 6 es positivo, debería llevar el signo más, pero no se escribe. Esta es la manera correcta para poder definir el positivo. Si, por ejemplo, el segundo término fuera positivo, por ejemplo, diríamos que es menos 6x más 5. Pues se sigue escribiendo igual. El menos sí se va a escribir. Y si en el enunciado sigue habiendo positivos, esos se van a escribir. Esto solamente va a aplicar para el principio de un enunciado algebraico. Entonces, esto no va a estar, incorrecto, incorrecto, y estos son los correctos. Entonces, esos son los que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder realizar algunos cálculos con las variables. Entonces, cópienlo, ténganlo ahí a la mano para cuando veamos las operaciones. Ok. Bueno, ya vimos lo que era la expresión algebraica. Entonces, de aquí en adelante, nosotros vamos a ver puras expresiones que van a estar desnotadas de esa manera, que van a tener signos, coeficientes, variables y exponentes. Entonces, hay una clasificación para ese tipo de expresiones. Porque forman parte de como el léxico matemático que nosotros vamos a tomar para definirlos. En este caso, nosotros empezamos con el más simple. Cuando nosotros tenemos menos 6x cúbica, como solamente es un solo término, es una sola expresión algebraica que está compuesta por un solo término, a este le vamos a llamar monomio. Monomio significa prácticamente un solo término.
Entonces, cuando tenemos un término, le llamamos monomio. Ok. También vamos a tener, si ya este se agrega otro, por ejemplo, si ya nosotros tenemos dos términos, a esto le vamos a llamar binomio. Bi de 2. Entonces, nomio de términos. Entonces sería dos términos. En dado caso que nosotros tengamos tres términos, a eso le vamos a llamar trinomio, porque pues, contiene tres términos. Ok. Si nosotros llegamos a tener polinomios, digo, expresiones algebraicas que se compongan de más expresiones, por ejemplo, ya de 4, de 5, de 6, de 7. Por ejemplo, aquí voy a poner una. Este. X cúbica y cuadrada menos x cuadrada y más 5x menos 3y. A ese ya le vamos a llamar polinomio de 4 términos. Polinomio significa muchos términos, es lo que significa. Entonces, nosotros cuando tenemos el binomio y el trinomio, como ya es más de uno, también son polinomios, pero son polinomios especiales, ya que estos se encuentran en varios conceptos de el álgebra, como los productos notables y la factorización. Entonces, por eso se separan estos de los demás. Ya, por ejemplo, si tenemos 5, 6, 7 términos, pues ya va a ser polinomio de 6, 7 términos. Ok. ¿Cómo vamos a escribir las expresiones algebraicas? Las vamos a escribir por orden alfabético. Como las variables van a ser letras del alfabeto, entonces pues nosotros las vamos a acomodar por orden alfabético, ¿no? Para que esté bien acomodado. Entonces, por ejemplo, yo pondría aquí x cuadrada más y más 3z. Esa sería una manera correcta de acomodarlos. Y también por orden del exponente. En esto se van a combinar. Algunas bibliografías marcan que, por ejemplo, si yo tengo una variable cúbica, pues esta va a determinar el orden en que se van a escribir. Por ejemplo, 3a cuadrada b más 5a b cuadrada, y luego seguiría así. Primero el orden alfabético y luego el orden de los exponentes. Así es como debemos de acomodarlos. El que está por orden alfabético es el que va a prevalecer. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos una b cuadrada, va a determinarlo el exponente de la a. Primero es el orden alfabético y luego es el orden del exponente para poder escribir de manera correcta las expresiones algebraicas. Ok. Bueno, entonces pónganle pausa para que lo copien. Bueno, entonces las expresiones algebraicas se van a poder sumar, restar, multiplicar o dividir. Eso significa que se van a poder realizar operaciones.
operaciones con letras. Entonces, el día de hoy vamos nosotros a ver la suma y la resta. Ya viendo las características que van a tener las expresiones, nosotros debemos saber cómo podemos hacer la suma y la resta. Que también la podemos determinar o podemos encontrar bibliografía si hablamos como simplificación de expresiones algebraicas. Ahí nosotros podemos reducir las expresiones que nos estén dando. Entonces, en la suma nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas para poder sumarlas. Tenemos que ser muy observadores. Por ejemplo, si yo tengo una variable A que le voy a sumar otra A, dirían algunos que queda A cuadrada, pero no es cierto. La manera correcta que nosotros tendríamos que ver para sumarlo es verificar si tienen misma variable y mismo exponente. Se alcanza a ver ahí. Para poder sumar o restar expresiones algebraicas, necesitamos cerciorarnos que tengan la misma variable y el mismo exponente. De caso contrario, no se van a poder sumar. Entonces tenemos aquí la operación de A más A. Y dirán, no, pues entonces, ¿qué queda si no es A cuadrada? Resulta que, como les había dicho hace los pizarrones, cuando nosotros tenemos una variable sin coeficiente, significa que su coeficiente es 1. En este caso nosotros lo podemos trasladar a 1A más. Se va a sumar el 1A. Entonces el resultado 1A más 1A pues va a quedar 2A. Cuando nosotros sumamos letras, o sea, las variables, lo que se suma realmente solamente son los coeficientes. Y eso mismo va a pasar con la resta. Si yo tengo 3A menos A, se va a restar el 3 que tenemos aquí menos el 1 que debe estar aquí. Entonces, 3 menos 1 va a quedar 2A. Ahora bien, nos tenemos que fijar que tengan la misma variable, el mismo exponente. Pues aquí es la misma variable, sus exponentes son 1. Pero, por ejemplo, si yo tengo 8m cuadrada menos 6m más 9m cuadrada más 8m, yo ya estaría hablando de una simplificación. O sea, vamos a sumar o restar según sea el caso de los coeficientes. Ahora bien, yo tengo el 8m cuadrada y no lo voy a poder sumar o restar con el 6m. Pero, por ejemplo, tengo aquí 9m cuadrada. Entonces, estos sí los voy a poder sumar. Entonces, estos lo voy a señalar. Entonces, este 8m cuadrada se va a poder sumar con el 9m cuadrada. ¿Por qué? Porque tienen la misma variable y tienen el mismo exponente. Entonces, yo tengo aquí el menos 6m. Voy a ver con qué otro término se puede sumar o restar. Y resulta que se va a poder sumar con el 8m. Entonces, estos dos se van a poder sumar, restar. Entonces, hago la suma.
Entonces me va a quedar 8m cuadrada más 9m cuadrada, va a quedar 17m cuadrada. Nótese que no sufre ninguna modificación la variable ni su exponente. Lo único que se modifica es el coeficiente. Luego tengo menos 6m más 8m. El resultado queda menos 6 más 8 más 2m. Y entonces este sería mi resultado. Cuando yo encuentro una resta, por ejemplo, ahorita voy a 8x cuadrada y más 7x cuadrada. Tengo ahora otra cuenta que voy a buscar simplificar. Entonces, necesito hacer las operaciones, pero les recomiendo siempre que hay que buscar cuáles son los que tengan la misma variable y el mismo exponente. Resulta que cuando yo hablo de que tengan la misma variable, el mismo exponente, a eso yo le voy a llamar términos semejantes. Entonces, yo voy a buscar los términos semejantes que deben de tener la misma variable, el mismo exponente. Entonces resulta que ahorita x cuadrada y hasta aquí y busco dónde está la misma x cuadrada y porque forzosamente deben de tener los mismos exponentes. Todos tienen xy, pero no todos tienen los mismos exponentes. Entonces tengo que buscar otro igual a este y resulta que se va a restar 8x cuadrada y menos 9x cuadrada y. Y luego tengo otro, 7xy cuadrada menos 7xy cuadrada. Entonces, realizo las operaciones. Entonces voy a encontrar que 8 menos 9 queda menos 1. Pero entonces el menos 1, acuérdense que no se escribe. Nada más se va a poner el menos y se van a poner las variables con sus exponentes. Entonces va a quedar menos x cuadrada y. Luego, 7xy cuadrada menos 7xy cuadrada, 7 menos 7 queda 0. Queda 0. Entonces, podríamos nosotros ponerle esto. Pero eso es totalmente incorrecto. No se debe escribir. El 0 no es coeficiente, ¿eh? No se debe de poner. Porque todos los números multiplicados por 0 dan 0. Y si yo pongo 0xy cuadrada, se va a multiplicar el 0 por la x y lo va a hacer 0. No se debe escribir. Entonces el resultado de esta operación va a ser menos x cuadrada y. Ok, ahora tenemos una simplificación. Ya tenemos números. Aquellos que no tengan ninguna variable, les vamos a llamar constantes. Constantes. Porque esos no tienen variable. Y se refiere a los números que nosotros utilizamos. Porque una constante, porque va a ser siempre el mismo valor siempre. O sea, hace que 4 siempre va a valer 4. La diferencia que la x puede variar, puede ser cualquier número. Entonces, separamos términos semejantes. Aquí voy a poner 4. Pues también es una constante. Y este también es una constante. Busco donde hay x cuadrada. Entonces, aquí hay x cuadrada. Y aquí va a haber x cuadrada.
y luego busco la y luego busco 3y. Muy bien. Ya que identifiqué mis términos semejantes, entonces voy a realizar la operación. Entonces, 4 menos 3 queda 1, más 5, 6. Luego, más x cuadrada menos 2x cuadrada va a quedar menos 2x cuadrada. ¿No es cierto? Va a quedar menos x cuadrada, sí, porque es 1 menos 2. Entonces queda menos x cuadrada. Está bien. Luego va a quedar y más 3y, va a quedar más 4y. Entonces, como nosotros necesitamos acomodar en un orden esta expresión, primero va por orden alfabético el x cuadrada, luego va más 4y y luego va más 6. Entonces, esta sería la solución de esto. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver en la actividad complementaria, vamos a ver ejercicios donde nosotros tenemos que aplicar esto. Entonces, siempre tenemos que buscar que sea con la misma variable y el mismo exponente. Ok, entonces voy a citar otro ejemplo. Pónganle pausa y copien esto, por favor. Ok, tenemos una expresión aquí. Otro concepto que es importante ahorita ver es la ley de los signos. La ley de los signos nos ayuda a encontrar el signo resultante ya cuando tenemos una multiplicación. Pero ahorita nos interesa más porque para la resta nosotros tenemos que aplicar esta ley de los signos. Para recordarla, significa que si multiplicamos un positivo por otro positivo, su resultado quedará positivo. Si yo multiplico un positivo por un negativo, este va a quedar negativo. Si multiplico un negativo por un positivo, va a quedar negativo. Y si multiplico un negativo por otro negativo, este va a quedar positivo. En esta ley de los signos, nosotros vamos a tomar en cuenta los cambios de signos que van a tener en cuanto a la resta. Porque hay un ejercicio donde vamos a ocuparlo, en otro ejercicio, en otra actividad. Entonces, vamos a ver. Yo puedo tener una resta. Entonces, en la resta, yo puedo tener así. 3x menos 6y más 4z. Y esto se le va a restar menos 3x menos 6y más 6z. Ok. Entonces resulta que a este trinomio le vamos a restar este trinomio. Como en ellos media un signo negativo, para poder hacer la resta, necesitamos quitar el signo negativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Multiplicando los signos. Entonces, en la multiplicación de los signos, yo voy a multiplicar este por este por este y este por este. Todos los signos se van a multiplicar. Entonces, una vez que hagamos la multiplicación,
vamos nosotros a reescribir la operación. Va a ser 3x menos 6y más 4z menos por menos va a quedar más 3x. Luego, menos por menos va a quedar más 6y. Y luego, menos por más va a quedar menos 6z. Entonces, ya cuando tenemos lista esta operación, pues vamos a buscar los términos semejantes, los que tengan misma variable, mismo exponente. Entonces, pues este se va a restar o sumar con este se va a sumar o restar con este, y este se va a sumar o restar con este. Entonces, yo hago 3x más 3x va a quedar 6x. Luego, menos 6y más 6y se van a eliminar. ¿Por qué se eliminan? Porque 6 menos 6 queda 0. Ya saben que el 0 no se escribe. Y más 4z menos 6z va a quedar menos 2z. Entonces, el resultado de esta operación, de esta resta, va a quedar 6x menos 2z. Hagamos otro ejemplo. ¿Ok? Entonces, tenemos esta operación. La resta puede ser con, no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño las dos operaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer con la resta es multiplicar los signos. Es lo primerito que se tiene que hacer. Entonces, reescribo la operación. 5m menos 8p más 6n. Y voy a multiplicar. Menos por el más del 5, entonces va a ser menos 5. Y luego, menos por menos, más 3m. Y luego, menos por más, menos 2p. Y luego, menos por menos, más 4n. Entonces, necesitamos nosotros obtener los términos semejantes. Entonces va a ser 5m con 3m. Menos 8p con menos 2p. 6n con 4n. Y el menos 5 se quedó solito. Eso significa que va a pasar igual. Entonces hacemos las operaciones. Primero las m's, porque pues ya para acomodarlo directo. 5m más 3m va a quedar 8m. Luego, menos 8p, no es cierto, primero la n, más 6n más 4n, les va a quedar 10n. Menos 8p menos 2p va a quedar menos 10p y menos 5, pues no, ahí se queda. Ok, entonces ahí tenemos el resultado de la operación. Ok, cópienlo, pónganle pausa y cópienlo.
En el ejercicio, pues hay otro tipo de operaciones. Que estos van a ser conforme a los signos de agrupación. Entonces, los signos de agrupación son los siguientes. Podemos tener paréntesis, podemos tener llaves y podemos tener corchetes en ese orden, de adentro hacia afuera. Entonces, si nosotros tenemos operaciones con paréntesis, significa que se están multiplicando. Por ejemplo, si tenemos 4 por menos 6, multiplicamos, es una multiplicación, más por menos queda menos y 4 por 6, 24. Las paréntesis denotan multiplicación. Nosotros ya no vamos a utilizar la X para multiplicar porque ya somos niños grandes. Nosotros no vamos a poner la multiplicación con una X. Lo vamos a poner con paréntesis. ¿Por qué no se pone la X? Porque la X ya es una variable que se usa en álgebra. Ok. Entonces, puede haber ejercicios que puedan venir de esta manera. El menos va a multiplicar esto de adentro. Pero lo mejor es siempre realizar las operaciones que están adentro del paréntesis primero para hacer más simple la operación. Entonces voy a tener 4 menos 3 más 4, 7. Entonces 4 menos 7 va a quedar menos 3. Entonces el resultado va a ser menos 3. También en esto podemos tener expresiones algebraicas. Puedo yo tener, por ejemplo, esto. Aquí en el orden es al revés. Entonces, podemos tener una expresión así. 2 menos, y luego abrimos la llave, 5 por x menos 3, menos 4 por 2 menos x, y luego más 5. Entonces nosotros tenemos que desarrollar las cuentas. Como lo que está dentro del paréntesis, porque nosotros no le podemos restar 3 al x, ni le podemos restar la x al 2, porque pues no sabemos cuánto vale la x. Entonces lo que vamos a hacer para deshacernos de los paréntesis es realizar las multiplicaciones. Y tal y como se hace con los signos, lo vamos a hacer con los números y letras que están adentro de los paréntesis. En este caso, este 5 multiplicará la x y multiplicará menos 3. Este menos 4 multiplicará 2 y multiplicará menos x. Y entonces, ya cuando hagamos esa multiplicación, nos va a quedar 2 menos, y luego la llave, corchete. 5 por x, queda 5x, nada más se juntan. Y luego 5 por menos 3, queda menos 15. Luego yo voy a multiplicar todo con todo y signo, menos 4. Menos 4 por 2 queda menos 8. Y menos 4 por menos x queda más 4x. Y ya tengo 0 corchete y me va a quedar el más 5 y la llave. Ahora, como ya quité los paréntesis, ahora tengo que quitar los corchetes. Entonces tenemos que quitar lo que está exactamente en medio de los corchetes. ¿Cómo lo vamos a reducir o a quitar? Vamos a simplificarlo. Vamos a buscar entre ellos los términos semejantes. Entonces, yo veo que aquí el 5x se va a sumar con el 4x. Y el menos 15 se va a restar con el menos 8. Entonces, el resultado de lo que va a quedar en los corchetes va a ser 5x más 4x, va a quedar 9x.
Y luego, menos 15 menos 8 va a quedar menos 23. Cierro el corchete y le agrego el más 5 y la llave. Como tenemos el más 5 y no hay ninguna operación que medie entre ellas más que la suma, le podemos quitar los corchetes así. Entonces va a quedar la pura llave y se va a poder sumar el menos 23 más 5. Entonces va a quedar aquí 9x menos 23 más 5. Bueno, lo voy a poner a este lado por si no se nota. 9x menos 23 más 5 queda menos 18. Y cerramos la llave. Ahora, nomás nos falta eliminar las llaves. Entonces este menos va a afectar los signos que están adentro. Entonces va a quedar 2 menos por más menos 9x y menos por menos más 18. Entonces, lo único que queda hacer va a ser sumar el 2 con el 18, que es lo que nos quedó al final. Y el resultado va a quedar 9x más 20. Y ese sería el resultado de esta operación. Entonces, yo ahí en el ejercicio les voy a poner ejercicios donde tengan que restar polinomios y que tengamos que reducir signos de agrupación ahí para la práctica. Bueno, entonces sería todo para este video. Ahí estamos pendientes.